Bien, buenos días a todos. Un gusto saludarles. Aquí estamos nuevamente en nuestro segundo encuentro de aprendizaje correspondiente a el módulo Teorías del Aprendizaje del Diplomado Componente Docente. La semana pasada estuvimos conversando acerca de tres teorías del aprendizaje, específicamente las teorías conductista, cognitivista y constructivista, partiendo de algunos autores. Vamos a iniciar nuestra sesión recordando algo de lo que vimos la semana pasada para dar entonces continuidad a la clase de hoy. Entonces ya saben que la teoría viene del verbo observar, implica una capacidad para tratar de comprender la realidad. Vimos algunos conceptos de teoría educativa, es decir, el proceso de observación y de entendimiento de la realidad dentro de lo que es el ámbito educativo. Y evidentemente al entrar dentro de los terrenos de la educación tendríamos que hablar de aprendizaje y entendido según la definición que tenemos en pantalla como un proceso sistemático, paso a paso, que está orientado a la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, lo cual quedó claro la semana pasada que no solamente era producto de la enseñanza, sino también de la experiencia vivida por el ser humano. Vimos también pues que hay diferentes puntos de vista con respecto a lo que es el proceso del aprendizaje y eso da paso a enfoques, a teorías que nos han servido con el transcurrir del tiempo para orientarnos, según sus autores, en cómo se lleva a cabo este proceso. La semana pasada pues estuvimos viendo el conductismo, estuvimos viendo a Ausubel con su aprendizaje significativo, vimos un poco el desarrollo cognitivo desde la visión de Piaget y vimos algo del enfoque sociocultural conocido por todos como constructivismo desde la postura de Lev Vygotsky. En esta semana nos corresponde entonces ver la teoría social de Bandura y vamos a adentrarnos en lo que es la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, ¿sí? Comenzamos la teoría conductista entendiendo pues que desde esta teoría todo aprendizaje debe ser observable, medible y cuantificable y la necesidad de utilizar el refuerzo como estrategia para tratar de mantener una conducta que queremos que forme parte del repertorio conductual de una persona. Bien, entendimos que la teoría conductista niega la existencia de esos procesos internos de la mente, sino que se enfoca más en los resultados, en el producto visible de lo que se supone ha sido un proceso de aprendizaje que también para ser considerado como tal debe tener permanencia en el tiempo. Estuvimos adentrándonos un poco recordando el condicionamiento clásico de Pavlov y su experimento con los perros, la necesidad de entender que hay un estímulo y una respuesta para luego entender la postura de Skinner con su condicionamiento operante, entendiendo pues que la conducta tiene antecedentes y que esa conducta evidentemente tendrá consecuencias positivas o negativas en función del reforzamiento que nosotros querramos dar. Hablamos de la triple relación de contingencia, entendimos que desde el conductismo el ambiente no es concebido por su influencia, sino para controlar las condiciones necesarias para que las conductas se emitan tal y como las estamos esperando. Hablamos del proceso de refuerzo para el fortalecimiento de las conductas. Entendimos que no era lo mismo reforzamiento negativo que castigo. Hablamos de las reglas de la abuela, el principio de Premack. Y entendimos que según los conductistas, pues existen unos procesos de transferencia y generalización del aprendizaje, con lo cual nosotros en educación pues tenemos que estar muy pendientes de controlar el ambiente, dar importancia a sus consecuencias y utilizar el refuerzo como uno de los elementos más importantes para que se mantenga la conducta que queremos que se conserve dentro del repertorio conductual del ser humano. Muy bien, ¿se acuerdan que hablamos de que la evaluación del estudiante es lo que nosotros conocemos como evaluación diagnóstica, un punto para saber como referencia a partir de dónde, de qué contenido vamos a comenzar a abordar el nuevo aprendizaje. Hablamos de la evaluación
un poco parte de lo que les vengo comentando, evaluación diagnóstica, y a partir de allí pues el proceso de planificación de todos los encuentros de aprendizaje, siempre entendiendo que el estudiante tiene algo que aportar a cada uno de los encuentros, así sea desde la teoría conductista. Hablamos entonces de los cognitivistas. Ahora sí, ya no enfatizamos en el producto, sino en el proceso. Se enfatiza entonces en entender cómo se encuentra lista la información para manifestarse, cómo se transforma la información dentro de la mente humana, cómo ingresa y cómo se guarda esa información y qué pasa internamente cuando la persona aprende. Entendimos también que desde el enfoque conductista, eh, el ser humano tiene en su pensamiento conocimientos, experiencias, valores, actitudes conformados en esquemas, esquemas que van reestructurándose en la medida que un nuevo conocimiento va a formar parte del pensamiento humano, que hay una gran relevancia de lo que es el conocimiento previo y por supuesto la experiencia del ser humano, y ya no consideramos el medio ambiente para controlarlo, sino desde su influencia como tal en el proceso de aprendizaje. Vimos dos representantes, entendimos a Auswell, David Auswell, el padre de lo que conocemos como el aprendizaje significativo, un poco resumiendo la postura de Auswell. Recuerden que el ser humano no es considerado como una caja negra que viene sin nada adentro, sino que por el contrario tiene mucho conocimiento que aportar, y a partir de ese conocimiento previo nosotros debemos arrancar el nuevo conocimiento de tal manera de que ese nuevo aprendizaje realmente tenga significado en la vida del ser humano. Y sobre todo, uno de los elementos que abordamos la semana pasada es la necesidad de entender que todo aprendizaje, para ser significativo, debe partir de un proceso de motivación. Y comentábamos que el proceso de motivación ocurre dentro de nuestros encuentros de aprendizaje cuando damos inicio a esos encuentros. Bien. Hablamos de un aprendizaje memorístico y un aprendizaje significativo según los tipos de aprendizaje planteados por Auswell, y comentábamos que hay aprendizajes que definitivamente a lo mejor no son aprendidos desde la significatividad, pero sí son aprendidos desde la memoria, desde la repetición constante hasta tanto se instaure el nuevo conocimiento dentro de nuestro repertorio de conocimiento o dentro de nuestro esquema de conocimiento, ya que estamos hablando de la teoría cognitivista. Por otra parte, también nos decía Auswell que existen dos formas de aprender. Estamos hablando del aprendizaje por recepción y el aprendizaje por descubrimiento, y en ambos casos pues estamos hablando no de un alumno pasivo, receptor de conocimiento, sino estamos hablando de un estudiante absolutamente activo dentro de su propio proceso de aprendizaje. Hablamos también entonces de Piaget, enfatizamos en los procesos de asimilación y acomodación que plantea Piaget como forma de organización del conocimiento dentro del pensamiento humano, y ambos procesos lo que nos llevan es a adaptarnos al medio ambiente, al entorno en el cual nos estamos desenvolviendo. También hicimos referencia a los famosos periodos o estadios de Piaget, sensoriomotriz preoperacional, operaciones concretas, operaciones formales. Incluso comentábamos que un poco esto tenía que ver con la estructura del sistema educativo en cuanto a los niveles, llámese educación inicial, maternal y preescolar, educación primaria y educación secundaria. Bien, hablamos de algunas de las características más importantes de lo que implica el aprendizaje desde la postura del cognitivismo. Estamos hablando de que ya el ser humano adquiere conocimiento, lo organiza dentro de sus esquemas, y lo almacena y lo localiza de una manera particular, entendiendo que cada ser humano pues es absolutamente diferente, sus procesos de pensamiento son tan diferentes como cada ser humano existe. Estamos enfatizando no solo en lo que hace, sino en cómo lo hace,
Y evidentemente, al igual que el conductismo, ya lo comentábamos, el ambiente juega un papel importante, pero no para controlarlo, sino para tratar de entender la influencia de ese ambiente en ese proceso de aprendizaje. Bien, por otra parte, estuvimos hablando, para finalizar, del enfoque sociocultural de Vygotsky. Entendimos entonces que para el enfoque sociocultural es la experiencia la que le da significado a lo que el ser humano aprende. De alguna manera estamos conectados con el aprendizaje significativo, porque dentro de esa significancia que se le da al mundo es que verdaderamente va a tener sentido el aprendizaje del ser humano. Y el conocimiento parte de la creación de esos significados partiendo de la propia experiencia. Si estamos hablando de partir de la propia experiencia, estamos ratificando lo que decían los cognitivistas. Es decir, el ser humano debe ser un ser activo totalmente dentro de su propio proceso de aprendizaje. Conversamos además acerca de la necesidad de que existan desde el enfoque sociocultural la presencia de mediadores dentro de ese proceso, es decir, adultos significativos o pares del ser humano que lo ayuden a lograr el conocimiento nuevo que quiere adquirir, y por supuesto eso se conoce como un proceso interactivo o dialéctico. Hablamos de la zona del desarrollo próximo, es decir, el reconocer que existe una zona en la cual el ser humano está en el proceso de adquisición del nuevo conocimiento, y esa zona se diferencia por lo que el individuo sabe y lo que llega a aprender, que al final de cuentas se convierte en el paso previo para un nuevo proceso de adquisición de conocimiento. Es decir, las zonas de desarrollo próximo se van generando en la medida que se van adquiriendo nuevo conocimiento, y eso para Vygotsky es lo que constituye el aprendizaje. Bien, por otra parte, entendimos dentro de esta imagen que habían 4 elementos dentro de la postura de Vygotsky, dentro del enfoque sociocultural, que tiene que ver con la experiencia, el entender la influencia que el ser humano tiene sobre su entorno, y a su vez el entorno, la influencia que tiene sobre el ser humano. Por eso se habla de interacción dialéctica entre el ambiente y el ser humano. Es decir, el ser humano modifica el ambiente modifica el ser humano. Y dentro de esta máxima, de esta afirmación, tenemos 4 elementos importantes: el ser, el saber, el hacer y el convivir, que les comentaba que formaba parte para el sistema educativo venezolano de lo que son sus pilares fundamentales. Bien. Resumiendo entonces el enfoque de Vygotsky, el niño es artífice de su propio proceso de desarrollo de aprendizaje, en estrecha relación con sus mediadores que forman parte del entorno social, histórico y cultural de ese ser humano que está aprendiendo. Bien, ¿alguna duda hasta ahora, muchachos? Me lo hacen saber a través del chat. ¿Alguna inquietud? ¿Quedó todo claro? ¿Esta remembranza de lo que vimos la semana pasada? Bien, todo claro, perfecto. Vamos a entrar entonces a conocer a un nuevo autor. Estamos hablando de Albert Bandura. Estamos hablando de que su teoría tiene varios nombres, lo vamos a ver ahora un poco más adelante, o se conoce desde varios nombres, pero siguen siendo la misma teoría. En pantalla tenemos una imagen de Bandura y la cita de una de sus frases que dice: confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso. Es decir, para Bandura es importante en que tú intentes hacer las cosas, porque definitivamente es como siempre decimos, lo máximo que puede pasar cuando toco la puerta y no me la abren es que, bueno, no consiga lo que quiero, pero por lo menos lo intenté. Y ese intento, esa intención, según Bandura, es muy significativa porque te abre las puertas a descubrir nuevas cosas, y en ese descubrimiento de nuevas cosas pues tú aprendes, ¿ok? Entonces no hay que temerle al fracaso, sino por el contrario, cada puerta que tú tocas y no se te abre, pues simplemente debe impulsarte a que sigas intentándolo. Muy bien. Albert Bandura es el creador de la teoría social del aprendizaje,
Y hay dos elementos importantes de los cuales ya hemos venido conversando desde la clase anterior. Estamos hablando del concepto de refuerzo y estamos hablando del concepto de observación. Pero vamos a entender que el concepto de refuerzo para Bandura, si bien es cierto que tiene la misma fórmula de los conductistas, ciertamente es un poco diferente porque el que recibe el refuerzo no es el aprendiz, sino la persona que sirve de modelo para la adquisición del nuevo conocimiento. Por eso es que el aprendizaje para Bandura se da por observación y por imitación de modelos. Entonces, en el caso del refuerzo, no es el aprendiz quien lo recibe, sino el que lo recibe es la persona que está sirviendo de modelo para imitar, según el concepto de Bandura. Y por supuesto, el aprendizaje está absolutamente vinculado al proceso de observación aguda que tiene el ser humano para hacerlo. Bien, sostiene que los humanos adquieren destrezas y conductas de modo operante y que entre la observación y la imitación intervienen factores cognitivos que ayudan al sujeto a decidir si lo observado se imita o no. Fíjense que aquí hay un elemento importante. Hay un elemento de decisión del ser humano de seguir un modelo o no. Es decir, no es un modelo impuesto, no es un aprendizaje impuesto, forma parte de ese libre albedrío que tiene el ser humano para tomar decisiones con respecto a lo que considera bueno o malo para imitar. Tenemos problemas de audio. ¿Me están escuchando todos, muchachos? Porque Jorge nos dice que no escucha. José sí está escuchando. Marco Aurelio también. Lourdes también me escucha. Ok, vamos a escribirle entonces. ¿Me permiten un momento para escribirle, por favor, a Jorge? Oscar, buenos días. ¿Me escuchas? Qué bueno que te estás incorporando ya a la actividad. Perfecto, bienvenido. Esperemos entonces que Jorge pueda resolver el problema de audio que tiene. Bien, les decía entonces que para continuar, que para Albert Bandura habían dos elementos importantes para el logro del aprendizaje. Estamos hablando de los procesos de refuerzo y observación, porque según el modelo de Bandura, la persona aprende por imitación. El concepto de refuerzo no es, tiene la misma dinámica de lo planteado por el conductismo, pero en este caso el que recibe el refuerzo no es el aprendiz, sino el modelo que utiliza el aprendiz para imitar. Y por supuesto, hay un elemento importante dentro de la teoría que es la decisión que toma el aprendiz de si lo observado lo va a imitar o no. Bien. Fíjense que la teoría social de Bandura también recibe varios nombres. Lo van a encontrar como aprendizaje vicario, como aprendizaje observacional, aprendizaje por imitación, aprendizaje por modelado o aprendizaje cognitivo social. En cualquiera de los casos, pues sigue siendo la misma teoría social de Bandura. Me alegro, Jorge, de que ya esté listo, que ya te hayas incorporado activamente al proceso. Bienvenido. Entonces, para Bandura, fíjense que si estamos hablando de una teoría social, estamos hablando del entendimiento y la comprensión de que el entorno juega un papel fundamental dentro del proceso de aprendizaje del ser humano. Estamos entendiendo entonces al ser humano no como un ser aislado, sino como parte de un entorno. Y ese entorno es el que le va a dar las pautas, le va a dar los recursos, le va a proveer los recursos, le va a proveer las experiencias a través de las cuales él va a aprender. Pero según Bandura, existen dos personas que participan activamente dentro del proceso de aprendizaje del ser humano. Un modelo, que es el que ejecuta una conducta determinada, y el sujeto, que en nuestro caso sería el aprendiz, que es el que observa la conducta del modelo y a través de ese proceso de observación aprende. Y recordando lo que les comentaba anteriormente, el sujeto decide si sigue el modelo o no.
Y la imitación de ese modelo evidentemente es a través de un proceso continuo, constante y permanente de observación. Los 4 procesos de aprendizaje por observación según Bandura son los siguientes. Se inicia por un proceso de atención, es decir, el esquema que tenemos a continuación es un esquema progresivo, es un esquema incluso que de un primer momento parte de la atención y termina en un proceso motivacional, pero puede ser considerado como un ciclo, es decir, fíjense, en la medida en que yo me siento motivado, voy a tener la atención que necesito para continuar con mi proceso de aprendizaje. Entonces, los 4 procesos son atención, retención o memoria, el proceso de reproducción motriz y por supuesto el proceso motivacional. Veamos brevemente cada uno de ellos. El proceso de atención es extremadamente importante porque evidentemente si un estudiante no está atento, no hay disposición para aprender. Muy bien. Y aquí juega un papel muy importante la motivación. Les comentaba la semana pasada que cuando vamos a planificar encuentros de aprendizaje, nosotros tenemos que tener previsto inicio, desarrollo y cierre. Bien. Durante el proceso de inicio debe estar prevista ese proceso motivacional que va a permitirnos captar la atención de nuestro aprendiz, y no solamente captarla, mantener la atención del estudiante, porque eso nos garantiza que hay una buena disposición para el aprendizaje. Muy bien, entonces, según nos plantea la diapositiva, la atención de los estudiantes se centra acentuando características sobresalientes de la tarea, subdividiendo las actividades complejas en partes, utilizando modelos competentes y demostrando la utilidad de los comportamientos modelados. Esto es vital. Es decir, para Bandura, dentro del proceso de aprendizaje, yo debo planificar desde lo más simple hasta lo más complejo, dividiendo ese conocimiento en partes de tal manera de facilitar la comprensión del estudiante. Por eso es que en estos tiempos, y creo habérselos comentado en nuestras clases de TIC, se está hablando de microaprendizaje. Estamos hablando de cápsulas de conocimiento. Es decir, ¿por qué? Porque dividiendo el conocimiento en partes, no es que estamos fraccionando el conocimiento para restarle calidad. Lo que estamos haciendo es dividirlo en partes de tal manera de facilitarle la comprensión del conocimiento al estudiante y no complejizar demasiado la tarea. Además, nos dice Bandura que se deben utilizar modelos competentes y uno de los elementos más importantes es demostrar la utilidad de los comportamientos modelados. Es decir, ¿para qué me sirve a mí observar a un gimnasta si yo quiero ser gimnasta? Si yo no demuestro que realmente es útil el comportamiento que estoy observando. Con esto entonces ratifico de alguna manera el planteamiento de Auswell. Hay que darle significatividad al conocimiento para poder garantizar que el estudiante esté dispuesto a adquirirlo. Si yo parto o logro captar y mantener la atención de mi población estudiantil durante todo el proceso de enseñanza, voy a garantizar que él va a memorizar, va a retener la información que he compartido con él. Si él la retiene, si él memoriza la información, es capaz de repasarla y de codificarla, ya sea de forma visual o simbólica. Si un estudiante no tiene interés por lo que está aprendiendo, lamentablemente eso se va a quedar en la memoria de corto plazo, pero realmente no va a pasar a la memoria de largo plazo. Y si no pasa a la memoria de largo plazo, no puedo considerar que fue aprendido. Bien, entonces fíjense ustedes que la conexión importante que existe entre un primer proceso y el que le sigue. Primero, logro captar la atención de mis estudiantes para favorecer el proceso de memorización de lo que está aprendiendo. Eso me va a permitir reproducir el comportamiento. Es decir, fíjense que la imagen nos refleja claramente lo que Bandura desea expresar. Es decir,
A ver, María Elisa, te doy chance entonces para que vayas escribiendo tu comentario, tu duda acerca de lo que estamos hablando. Adelante, María Elisa. Mientras tanto, continúo. Entonces, si hemos pasado por un proceso de atención, si hemos retenido o memorizado la información, soy capaz de reproducir lo que he observado. Muy bien. Entonces fíjense que la imagen es representativa. Si yo me quiero convertir en un buen malabarista, ¿qué tengo que hacer? Prestar atención a través de mi proceso de observación a lo que el malabarista está haciendo, lo retengo en mi memoria y si lo retengo voy a ser capaz de reproducirlo tanto o tan bien como lo puede estar haciendo el modelo que estoy observando. Esperemos entonces a María Elisa con su comentario. Escribe tranquila, María Elisa. Bien, es un solo comentario. Muchas veces los muchachos de bachillerato comentan, profe, ¿para qué me sirve eso que estamos viendo? Y si uno no lleva el plano del día a día, se pierde la atención del salón. Por supuesto, María Elisa. Ahí estamos entonces reafirmando el planteamiento de Ausubel del aprendizaje significativo y el planteamiento de Bandura con respecto a la utilidad que debe dársele a todo lo que el estudiante está aprendiendo. Es darle ese significado que tiene. Hay muchas oportunidades en donde cuando hablamos de aprendizaje memorístico, de repente el estudiante te dice, bueno, pero ¿y para qué me estoy aprendiendo esto? Es la idea que nosotros tengamos los argumentos necesarios como docentes para explicarle que ese conocimiento le va a servir para tal cosa. No sé si me explico. Es decir, traten de buscarle desde la experiencia, desde la vivencia diaria, desde lo que ha de venir para el futuro del estudiante, en qué le puede servir ese conocimiento que está adquiriendo. De esa manera lograrás captar la atención de tus estudiantes y por supuesto, mientras estén atentos, están dispuestos al aprendizaje, van a abrir su capacidad de memorizar el contenido, van a ser capaces de reproducirlo y llegamos nuevamente entonces a la última fase que plantea Bandura, que es la motivación. Las consecuencias de la conducta modelada informa a los observadores de su valor funcional y de su conveniencia. Y eso se va a convertir en la motivación para reiniciar el proceso. Por eso les decía que el esquema es un ciclo. Es decir, la motivación personal, partiendo del entendimiento de para qué esto me sirve, me va a motivar, me va a llevar a mantener el interés, memorizar el contenido, poder reproducirlo y así continuar con el ciclo que implica el aprendizaje social según Bandura. Gracias por tu observación, María Elisa. Muy acertada, muy oportuna la observación. Entonces, aparte de eso, María Elisa nos hace pensar, es una especie de llamado, no solo para los que ejercemos la docencia, sino para quienes están estudiando y preparándose para hacerlo. Es decir, debo tratar desde todo punto de vista de mantener esa motivación que nuestro estudiante necesita para adquirir un nuevo conocimiento, para nutrir y renutrir y reformular los esquemas de pensamiento que tiene desde lo sensitivo, desde lo experiencial, desde lo significativo, desde lo utilitario que tiene ese conocimiento para el estudiante. Yo me atrevería en este momento a preguntar, lo que nosotros hemos venido manejando desde la semana pasada hasta el día de hoy con respecto a las teorías de aprendizaje, a ustedes muchachos, algunos ejercen, otros no, estarán a punto de hacerlo o se están preparando para ello. ¿Tendrá alguna utilidad? ¿Representa para ustedes alguna importancia el conocer las diferentes posturas de algunos autores con respecto a lo que es el proceso de aprendizaje? ¿Esto les sirve a ustedes para algo? ¿Se sienten motivados para continuar? Pregunto, espero sus respuestas. Es decir, tratamos en la medida de lo posible de que esto sea motivante para ustedes, que sea significativo para ustedes y que ustedes le encuentren sentido a lo que hemos venido abordando desde la semana pasada.
Y no solamente dentro de lo que es teorías del aprendizaje. Estamos hablando de que le encuentren sentido a todo lo que ustedes están viendo como parte del aprendizaje que están adquiriendo dentro del diplomado como tal. Carla y Oscar están de acuerdo. Marco Aurelio nos dice, claro, da una perspectiva muy clara de cómo lograr que las personas aprendan realmente. Claro, y entonces eso es la implicación que tiene el conocimiento de las diferentes teorías. Como les decía la semana pasada, yo no es que voy a amanecer cognitiva hoy, conductista mañana, a favor del aprendizaje vicario o constructivista. No. La idea es que nosotros conozcamos, las diferentes posturas y podamos entender el aprendizaje o el proceso de aprendizaje desde la complejidad que tiene, desde la visión de diferentes autores, y eso nos pueda ayudar a que nuestro propio proceso de enseñanza lo que haga es favorecer el aprendizaje, en función de lo que hemos venido aprendiendo. José nos dice, claro, pero a mi punto de vista en el proceso de aprendizaje creo que las teorías no se pueden ver de manera aislada. No, pero por supuesto. Por eso les decía, el ser humano yo no lo puedo ver hoy cognitivista, mañana constructivista y pasado mañana desde la postura de la teoría social de Bandura o el aprendizaje vicario por modelaje. Primero, porque les comentaba la semana pasada y les vuelvo a comentar, el rango etario de nuestros estudiantes es importantísimo, es decir, qué edades tienen nuestros estudiantes. Eso va a determinar sus características, sus intereses. Por otra parte, debo considerar el entorno sociocultural donde se desarrolla ese proceso de aprendizaje y en el cual se desenvuelven nuestros estudiantes. Y por otra parte, yo tengo un contenido dentro de los programas de estudio que yo debo de abordar y que tiene unas características particulares. Todo eso yo debo de considerarlo, y ponerme a pensar desde las teorías del aprendizaje, cómo hago para favorecer este conocimiento o este otro dentro de este contexto y con esta población particular. Les comentaba la semana pasada y no me canso de repetir esta frase. Hay que aprender a aplicar diversidad de estrategias pedagógicas, entendiendo el aprendizaje desde diferentes puntos de vista. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes todos son diferentes, porque los contextos son diferentes, porque los contenidos son diferentes y porque incluso el docente tiene su propia postura acerca de lo que es el proceso de aprendizaje. Todos estos 4 elementos que les vengo comentando tienen que ser considerados al momento de yo planificar mi proceso de enseñanza. María Elisa nos dice, claro que es útil, tiene sentido, mucha de la información, totalmente lógica, claro que sí, no solamente la de la teoría del aprendizaje, es todo lo que ustedes vienen manejando dentro de lo que es el diplomado. Esther María nos comenta, nos permite establecer comparación entre las diferentes teorías y cómo el proceso de aprendizaje ha ido evolucionando, partiendo del principio de la naturaleza cambiante del ser humano. En consecuencia, podemos analizar desde la profundidad de cada postura y al internalizarlo podemos transmitir más efectivamente los conocimientos y adquirir destrezas diversas adaptadas al grupo del medio. Claro, estoy absolutamente de acuerdo con tu planteamiento, Esther María. Lo único que no estoy de acuerdo es en el término transmitir. Acuérdense que les comenté en alguna de las clases, creo que fue cuando tuvimos la clase presencial de TIC, de que en este momento no estamos hablando solo de transmitir información y conocimiento, estamos hablando de compartir información y conocimiento, porque estamos entendiendo que nuestros estudiantes no son una tabula rasa. Nuestros estudiantes vienen con información importante y estamos entendiendo en este momento que el dueño absoluto del conocimiento no es el facilitador, docente, profesor, mediador, etcétera, sino que hay un flujo de información y conocimiento entre ambas partes que puede enriquecer el proceso de aprendizaje. Bien, perfecto. Bien, entonces, antes de pasar al nuevo autor, quiero chequear y hacer un pequeño resumen de lo que nos planteó Bandura con respecto al proceso de aprendizaje. Para Bandura, fíjense entonces que hay cosas interesantes que retomar. Primero, hay varios nombres con los cuales nosotros podemos identificar la teoría de Bandura. Teoría social, teoría del aprendizaje vicario, por modelaje, por observación, etcétera. Todos los nombres o todas las nomenclaturas con las que se encuentra la teoría, evidentemente que van a hacer la misma postura ideológica. ¿Qué nos dice Bandura? Se aprende por observación.
¿Y se aprende por observación de qué? Observación de un modelo. ¿Bien? Y la observación de ese modelo implica un elemento importante dentro del proceso, que es la toma de decisiones del propio aprendiz. Es decir, el aprendizaje es, perdón, el aprender algo es decidido por la persona que aprende. Y el seleccionar el modelo sobre el cual él quiere aprender y quiere observar también forma parte de la decisión de la persona que aprende. Y en este caso estamos hablando del refuerzo no entendido desde el punto de vista de los conductistas, porque desde el conductismo yo refuerzo para que el aprendiz fortalezca una conducta. En el caso de Bandura no. En el caso de la teoría social de Bandura, el que recibe el refuerzo es el modelo que está siendo observado. Marco Aurelio, adelante. Por otra parte, a ver, con respecto a presentarle al estudiante la aplicación práctica del conocimiento, a veces el contenido de una materia o tema específico no tiene verdadera aplicación práctica. Es cierto, para algunos alumnos, por más que se les presente, por lo que creo que no se debe culpar al estudiante o llamarlo flojo. Si no muestra interés en ciertos contenidos, pues simplemente hay contenidos que realmente no va a utilizar. Estoy absolutamente de acuerdo. Yo te puedo comentar desde mi experiencia personal que yo nunca le vi sentido a la trigonometría. De hecho, para mí como docente, como persona que estudió desde la rama del humanismo, para mí la trigonometría no tiene sentido alguno. Pero tú sí puedes conversar con el estudiante y hacerle entender que esto forma parte de una cultura general que él tiene que adquirir y que a lo mejor dentro de su parte práctica no le va a servir para ejecutarlo, pero que tiene que formar parte del bagaje de conocimiento que maneja el ser humano. Jorge, adelante. Me explico. Es decir, no todo, y tienes razón en eso, a lo mejor puedo justificarlo. A lo mejor no todo tiene significado. Pero también el estudiante tiene que aprender a entender que hay cosas que a pesar de que no tienen aplicabilidad inmediata, forman parte del bagaje de la información que deben manejar y que está contenida dentro de los programas de estudio. En este caso, entonces, no estaríamos hablando de motivar para que aprenda algo que a lo mejor no le va a ser útil. Estamos hablando entonces de que tu actividad debe estar orientada a hacer que ese conocimiento que a lo mejor no va a tener significado para el estudiante sea lo más agradable posible. Bien, esperemos a Jorge. Fíjense, con respecto a lo que les comentaba de refuerzo, observación, toma de decisiones y modelado, yo les puedo dar un ejemplo para que lo entiendan. Fíjense, tenemos a un grupo de niños que viven en un entorno sociocultural, ciertamente un poco deprivado, con unos valores a lo mejor un poco distorsionados. Y le pongo el caso de niños y jóvenes que se están criando en un barrio que está lleno de malandros, por ejemplo. Personas que roban, personas que venden y consumen drogas, personas que matan. Pero son personas que a lo mejor desde su ámbito de trabajo, por supuesto, no adecuado, a lo mejor ganan dinero y viven bien. ¿Qué puede suceder? Que algunos de estos niños y jóvenes decidan seguir los modelos que les estoy comentando, que aun cuando no son los modelos más positivos, pero tienen alguna ganancia que al joven le llama la atención. Entonces, por eso es que yo puedo decir que en nuestras barriadas populares no todos los jóvenes son malandros, porque hay jóvenes que, a pesar de que tienen los modelos exitosos desde su punto de vista dentro de la comunidad, deciden no seguir ese modelo y continúan estudiando, se ponen a trabajar, etc. Por eso es que entonces, con este ejemplo, quiero ratificar el planteamiento de Bandura. Es tu decisión el que realmente tú quieras seguir un modelo o no. Jorge dice, o le da una respuesta a Marco Aurelio, nos dice: Marco, pero en la vida te encuentras con muchas cosas que no son de tu interés, que no vas a usar, pero las tienes que hacer.
y no hay más remedio. Así es. Así que sí, hay mucho de flojera, es eso de no poner la parte, perdón, permítanme leer nuevamente. Así que sí hay mucho de flojera en eso de no poner de parte de uno en hacerlas. Claro, eh, em, es cierto el planteamiento, pero si tú atacas la flojera, atacas lo inoperante y lo poco significativo que puede ser algún conocimiento con una buena estrategia pedagógica, con tratar de que el estudiante entienda paso a paso, poco a poco y haciéndole agradable de alguna manera la jornada de aprendizaje de eso que no le interesa, pues tendremos mejores resultados. Es decir, la imposición del conocimiento sin explicación nunca trae nada bueno. Fíjense ustedes, se los pongo desde el punto de vista de la vida real. Cuando tus padres y eres adolescente, que estás en una etapa muy crítica de tu vida donde no sabes ni quién eres y donde todo el mundo considera que está en tu contra. Si tus padres te imponen algo, vas a tener entonces las ganas de no hacer caso a lo que te están imponiendo. Mientras que si a través de una conversación, a través del entendimiento y la comprensión, tú planteas las cosas, vas a tener mejores resultados. Entonces, nosotros no podemos llegar a un salón de clase, esto lo vamos a ver porque lo vamos a ver y punto, sino que debe partir de una explicación de parte del profesor para tratar de captar, de sensibilizar al estudiante y que tenga una mejor disposición para ese nuevo aprendizaje que a lo mejor no tiene ningún significado para él. Marco Aurelio nos dice, tienes que hacer que el aprendizaje sea útil o al menos interesante. Exactamente, eso es lo que quiero plantear. Que si no es útil, si tú no le ves sentido a lo que estás adquiriendo, por lo menos lo hagas interesante, lo hagas atractivo, lo hagas llevadero, de tal manera de que no tengas resistencia de parte del estudiante para adquirir ese nuevo conocimiento. Bien, entonces chequeo y termino con la parte de bandura. Tenemos entonces un aprendizaje por observación, donde el aprendiz toma decisiones importantes con respecto a lo que quiere aprender, con respecto a un modelo que ha de observar, y donde el refuerzo no recae sobre el aprendiz, sino recae específicamente sobre la persona que está sirviendo como modelo. Siguiendo el ejemplo que les daba, que no es el mejor ejemplo, pero es para que entiendan evidentemente lo que puede suceder desde el punto de vista de Bandura. Mientras los malandros tengan más adeptos dentro de su banda, más se refuerza su comportamiento porque según su punto de vista ellos lo están haciendo bien. No sé si me explico. Mientras que hay otros jóvenes que piensan un poco mejor las cosas y se dan cuenta entonces de que definitivamente ese no es el modelo que quieren seguir. Hernán y Victoria, bienvenidos. Ya vi hace rato que se incorporaron. Otro ejemplo más evidente es el de los padres, que son el principal modelo de socialización de la persona. Estoy absolutamente de acuerdo. Por eso es que nosotros, tanto educadores como padres, nos constituimos en los principales modelos de nuestros hijos o estudiantes. Si el hijo ve que dentro de casa los padres no trabajan, sino que viven de las prebendas del gobierno, ¿cuál es el ejemplo que tú le estás dando a tu hijo? Bueno, no trabaje, porque de alguna manera pues el dinero te va a caer. ¿Sí? En cambio, si él ve dentro de casa un modelo de trabajo honesto, permanente, donde hay valores inculcados, los hijos se van a criar dentro de ese contexto, ¿ok? Con estas características particulares y esto va a servir de ejemplo para su propia vida. Y lo mismo pasa con los educadores. Si nuestros estudiantes ven que el educador llega solamente a hablar por teléfono, a ver los mensajes del celular, hace un mateo loco de la clase, pues entonces ¿cuál es el respeto que estás ganando hacia el docente que está sirviendo como modelo? Ninguno. Bien. Gracias por sus observaciones y por su participación. Partiendo de eso entonces, y de lo que es la teoría social de Bandura, caramba. Yo supongo que puede ser la conexión.
porque de hecho yo estoy conectada. Creo que el resto me está escuchando. ¿Me escuchan, muchachos? ¿Todos me están oyendo? Me lo hacen saber a través del chat, por favor. Perfecto. Sí, estamos entendiendo, muchachos, como les comentaba la semana pasada, estamos dependiendo de nuestra conexión a internet y por supuesto se nos va y se nos viene el audio. Bien, pero para su tranquilidad, recuerden que estoy grabando la presentación por si acaso hay algunos puntos en donde, o algunos puntos muertos de audio y video en los cuales pues ustedes no hayan podido visualizar o escuchar algo. Y bueno, tendrá la oportunidad de hacerlo a través de la grabación. Bien, partiendo un poco entonces de la teoría de Bandura, me permito entonces conectar con el nuevo autor, porque resulta que las decisiones con respecto a si sigo un modelo o no, fíjense ustedes qué interesante esto, es decir, deja en manos del aprendiz la decisión realmente de adquirir un nuevo conocimiento o no basado en la observación de un modelo, tiene que ver mucho con los procesos de pensamiento. Y dentro del proceso de pensamiento del ser humano, nosotros tenemos que pensar en lo que es la inteligencia. Bien, Howard Gardner es un autor que nos ha dado una visión diferente de lo que es el concepto de inteligencia y la importancia y la influencia que esto tiene dentro del proceso de aprendizaje. Hay una cita en pantalla que nos dice: cada ser humano tiene una combinación única de inteligencia. Y este es el desafío educativo fundamental. Howard Gardner es uno de los autores que más ha aportado a la educación desde su punto de vista, desde su teoría de las inteligencias múltiples. Bien, entonces fíjense que ya aquí estamos hablando de combinación única de esto que llamamos inteligencia. Vamos a tratar entonces de entender desde el punto de vista de Gardner qué es lo que él reconoce como inteligencia. Gardner reta definitivamente el punto de vista tradicional de lo que se entiende como inteligencia, que dice que la inteligencia es una capacidad única y que se mide y es innata. Es decir, dentro del proceso de entendimiento de lo que es la inteligencia, pareciera que todo el mundo tiene una sola inteligencia, que esa inteligencia se mide a través de la aplicación de test psicológicos que nos dicen si estamos limítrofes, si tenemos inteligencia normal, si somos, tenemos inteligencia superior, etcétera. Y aparte de eso, de que esa inteligencia nace con el ser humano. Ese es el punto de vista tradicional de lo que se concibe como inteligencia, sobre todo visto desde la concepción de la psicología clínica. Muy bien. Ahora, Gardner, en oposición a este punto de vista tradicional, nos dice: no, la inteligencia no necesariamente tiene que ser innata. Tú puedes venir con un bagaje de información que puede favorecer el desarrollo de tu inteligencia desde el mismo momento de la concepción y el nacimiento. Pero eso no quiere decir que yo no puedo desarrollar durante mi proceso de madurez y crecimiento esa inteligencia. Me dice además Gardner que no todos los seres humanos tienen el mismo potencial, y no lo tienen porque no solamente tiene que ver con la información con la que tú vienes desde el proceso de nacimiento, sino que tiene que ver con las características del medio ambiente donde se desarrolla el ser humano, las oportunidades que se te dan para desarrollar esa inteligencia y cuáles son las motivaciones que tiene para desarrollar esa inteligencia. Muy bien, entonces estamos hablando de que él se pone de la acera enfrente de lo que es el punto de vista tradicional de lo que es inteligencia. Bien. Aquí hay algo extremadamente interesante. Aquí tenemos el concepto de inteligencia según Gardner. Gardner nos dice que la inteligencia es una capacidad. Bien, cuando estamos hablando de capacidad, estamos hablando del desarrollo de competencias, de habilidades y destrezas para, y en este caso, según Gardner, es para resolver problemas, para crear productos, y que esos productos o esos problemas sean valiosos en uno o en más ambientes culturales. Es decir, yo no puedo considerar a la persona como inteligente solo desde la medición de un test.
yo puedo considerar una persona inteligente en la medida en que sea capaz de resolver los problemas que su entorno le ponen al frente. Siempre les hago la referencia, recuerden que les he comentado que yo vengo de la educación especial, específicamente he trabajado toda mi vida con personas con discapacidad cognitiva, con compromiso cognitivo, con personas con retardo mental, ¿bien? Y trabajé durante muchos años con adolescentes y adultos con esta condición. Evidentemente, cuando estamos hablando de retardo mental, estamos hablando de personas que desde la medición de su inteligencia, partiendo de un test, están limítrofes o por debajo de lo que establece la norma. Muy bien. Sin embargo, ellos pueden desarrollar la capacidad de resolver problemas de su entorno, con lo cual entonces nosotros podemos otorgarle o decir o afirmar que la persona con retardo mental, mientras su compromiso cognitivo no sea demasiado severo, puede ser inteligente si entendemos la inteligencia desde la capacidad para resolver los problemas a los cuales se enfrenta dentro de su entorno. Muy bien. Por otra parte, el objetivo de la teoría de Gardner es elaborar un enfoque del conocimiento que sirva para evaluar por igual todas las actividades. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo ya que la persona es incapaz porque no tiene la inteligencia suficiente para. No, sí, desde el punto de vista de Gardner, todos los seres humanos tienen inteligencia, ¿ok? Y pueden desarrollarla para adquirir el conocimiento. Muy bien, y en función de eso nosotros tenemos que diversificar nuestras actividades para favorecer el desarrollo de esa inteligencia que a final de cuentas lo que nos va a llevar es a aprender. Muy bien, y él propone analizar las vías sensitivas a través de las cuales se procesa la información que nosotros queremos compartir a través de la enseñanza, ¿ok? Y estudiar las habilidades que puede desarrollar una persona. Y esas habilidades tienen que ver con lo que él propone. Fíjense bien, la inteligencia no es singular, las inteligencias son múltiples desde su punto de vista. Las inteligencias varían en el desarrollo dentro y entre individuos. Vamos a tratar de entender esto. La inteligencia varía en el desarrollo porque durante ese proceso de crecimiento y maduración del ser humano se van potenciando unas inteligencias más que otras, ¿ok? Según la visión de Gardner. Dentro del proceso de desarrollo y entre individuos, porque no todos los seres humanos desarrollamos nuestros procesos de pensamiento, incluyendo la inteligencia, de la misma manera, pues todo depende, como ya lo habíamos conversado según Gardner, del ambiente, de las oportunidades y de las motivaciones que tenga la persona para aprender. Y las inteligencias son dinámicas, es decir, según él, las inteligencias pueden complementarse unas con otras para favorecer el desarrollo de todo y cada una de ellas, ¿ok? Sin importar la edad, sin importar las circunstancias por las cuales esté pasando ese ser humano. En función de esta concepción de la inteligencia, ¿qué es lo que le propone Gardner a los docentes? Estimular en el aula todos los canales, no solamente los tradicionales. Bien, no solamente estamos hablando del auditivo, el visual y todo lo que tiene que ver con el razonamiento lógico matemático, sino tratar de activar todos los sentidos del ser humano para buscar el desarrollo de esas habilidades de manera potencial. Por eso yo les he comentado desde que comenzamos a trabajar que la diversidad de estrategias pedagógicas tiene que ver con el tratar de que todos mis estudiantes tengan acceso a la información cuando ellos activan los canales sensoriales que les sirven para aprender. Entonces, dentro del proceso de aprendizaje, acuérdense que comentábamos, no solamente está lo auditivo, no solamente está lo visual, no solamente está aquí lo kinestésico, sino que tendremos que enriquecer las experiencias de aprendizaje para favorecer ese proceso a todos nuestros estudiantes, entendiendo que cada uno de ellos tiene un proceso de pensamiento y desarrollo de la inteligencia muy particular y muy personal. Muy bien. ¿Qué es lo que propone Gardner entonces? Que el ser humano no tiene una, sino 8 inteligencias. Bien. Tenemos entonces la inteligencia lingüística, la musical, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia manual y kinestésica, la inteligencia naturalista, la inter e intrapersonal. Estas dos constituirían lo que nosotros conocemos como inteligencia emocional y por supuesto la inteligencia visual y espacial. ¿Bien?
Fíjense, vamos a tratar desde esta imagen de entender qué es lo que propone Gartner y vamos a tratar de hacerlo de una manera muy sencilla. Fíjense, la inteligencia lingüística, ¿a qué nos suena? La inteligencia lingüística me suena al manejo de la palabra, al entendimiento de aquello que se habla, de lo que se lee y lo que se escribe. Bien, son personas que les gusta leer, les gusta escribir, tienen un lenguaje muy fluido, ¿sí? Se aprestan a estudiar sobre todo cosas a nivel humanístico. Me voy a este cuadro. Fíjense que las personas del ámbito lingüístico verbal destacan en lectura, en escritura, en narración de historias, le gusta la historia, le gusta leer, contar cuentos. Ajá. ¿Y cómo aprende mejor? Leyendo, escuchando, viendo las palabras, escribiendo, discutiendo y debatiendo. Bien, desde el ámbito de lo lingüístico verbal, qué bueno, Jorge, que regresaste. Volvió. Fíjense, entonces, ustedes pueden identificar personas, ajá, que se destacan desde el área lingüístico verbal. Personas, por ejemplo, les puedo comentar en cuanto a profesiones, personas que tienen que desarrollar la parte lingüístico verbal para poder ejercer su profesión. Díganme ustedes un ejemplo de personas que desarrollan su inteligencia. Los docentes, muy bien. ¿Qué otros profesionales deben desarrollar su inteligencia lingüístico verbal para? Los abogados, por ejemplo, los escritores, los traductores, los técnicos, pudiese ser, aunque desde el punto de vista técnico depende del lenguaje que estemos manejando. Fíjate, si estamos hablando del aspecto técnico y estamos hablando de la computación, por ejemplo, el que maneja sistemas tiene que manejar un lenguaje muy particular, que es el lenguaje de programación. Bien, pero quizás yo lo ubicaría a los técnicos desde otro punto, desde otra inteligencia. Vamos a ver. Los comunicadores sociales, muy bien, María Luisa. Los fisioterapeutas, no necesariamente. Los fisioterapeutas, si bien es cierto que todas las profesiones tienen un aspecto lingüístico verbal, los fisioterapeutas se manejan con algo muy importante que es el movimiento, que es el músculo, el hueso, la posibilidad o imposibilidad que tienen las personas para moverse dentro de su entorno. Entonces, creo que el fisioterapeuta no tendría por qué desarrollar tanto su inteligencia lingüístico verbal, más allá de lo que es la amplitud del conocimiento que le caracteriza, ¿sí? Los abogados sí, porque los abogados deben ser convincentes. Primero, tienen que leer mucho. Y segundo, con su discurso deben ser convincentes ante cualquier audiencia. Bien. Los vendedores, los asesores, los promotores. Los diseñadores gráficos, no, el diseñador gráfico no necesariamente debe desarrollar su inteligencia lingüística. El diseñador gráfico tiene generalmente más desarrollado su inteligencia visual espacial. Ah, bueno, pero claro, Héctor, pero es decir, no es necesario que tú desarrolles demasiado una habilidad lingüística para explicarle al paciente. Entiendo tu punto de vista. Es decir, debes tratar de ser claro con el paciente para que la persona entienda lo que le está pasando. Pero el fundamento de tu trabajo no es ese. Es decir, tú no vives de hablar. No sé si me explico. Ese no es tu punto focal. Tu punto focal está en otras acciones que tienen mucho que ver con lo kinestésico y con lo manual. No sé si me explico. Bien. ¿Qué pasa con la inteligencia musical? Ah, bueno, hay personas que cantan, tocan instrumentos, ¿sí? Les gusta mucho la música. Incluso hay personas que estudian escuchando música. A veces nosotros cuestionamos a los adolescentes porque entonces están estudiando y tienen el equipo de sonido prendido.
y empiezan los padres a protestar, apaga ese equipo, ¿cómo es posible? Tú no te estás concentrando, o te concentras en una cosa o te concentras en otra. Si bien es cierto en que hay casos en los cuales es un distractor, hay otros casos en los cuales verdaderamente la música se convierte en un soporte vital para el que estudia. A lo mejor ustedes tienen ejemplos de eso o les ha pasado a ustedes personalmente o conocen de personas que necesitan hacerlo. Inteligencia musical no quiere decir que la persona tiene necesariamente que bailar, por ejemplo. Porque usted puede tener mucha inteligencia musical, pero a lo mejor su inteligencia kinestésica no le ayuda para usted poder bailar. No sé si me explico. Es decir, usted va a una fiesta y de repente encuentra gente que le encanta la música, pero desafortunadamente en una pista de baile es un desastre. Entonces, eres capaz de entender armonías, eres capaz de entender ritmo, pero tu cuerpo no te ayuda. A ver, Jorge nos dice, yo siempre, wow, heavy metal, que es bastante heavy realmente. Y llegaba a un punto en el que ni sabía que estaba sonando. Exactamente, tenías la música de heavy metal de fondo, pero te ayudaba de alguna manera a que tú estudiaras con gusto, con ganas, ¿sí? Encontrando un atractivo y, ¿por qué no? A lo mejor te ayudaba a concentrarte en lo que estabas estudiando. Oscar nos comenta, el crecimiento en conocimientos técnicos ante esta avalancha cambió cambio continuo de tecnología. No estoy entendiendo mucho el planteamiento. Oscar, sí, si me explicas o tratas de reformular la pregunta para entenderte. Esther María nos comenta, mi hijo adolescente estudia con música. Sí, muchas personas lo hacen, bien, porque los ayuda a concentrarse. Perfecto. Entonces les comentaba que el tener inteligencia musical, es decir, que te guste la música, que entiendas de ritmo, de armonía, de acordes, etcétera, no quiere decir que seas un buen bailarín. Porque el ser un buen bailarín tendría que ver entonces con la inteligencia kinestésica. Y no todas las personas que les gusta la música o que disfrutan de la música tienen habilidades para el baile. Bien, ahora que la inteligencia musical pueda ayudar en tu inteligencia manual kinestésica, sí, definitivamente Gardner lo propone. Es decir, hay una persona que a lo mejor tiene dos pies izquierdos, no sabe bailar, pero a través del desarrollo de su inteligencia musical, participando de cursos, sí, yendo a bailoterapia, qué sé yo, a lo mejor puede mejorar ese proceso kinestésico que implica el baile. Asociar conocimientos con melodía facilita mucho la memorización. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Muy bien. Habrá personas que ustedes recordarán que están constantemente oyendo música, están tarareando una canción, sí, les gusta, les agrada, la música forma parte de sus vidas. Bien, en el caso de la inteligencia lógico-matemática no es mi fuerte, realmente yo creo que esa es la inteligencia que menos tengo desarrollada en mi caso en particular. Tiene que ver entonces mucho con conceptos de cálculo y con conceptos abstractos que tienen que ver con la matemática. Bien, hay personas que tienen una enorme facilidad para recordar números, recordar fechas, para sacar cuentas, para memorizar todo lo que tiene que ver con procesos lógico-matemáticos. Bien, me voy hacia el cuadro siguiente. Fíjense que aquí dice que la persona que ha desarrollado más que todo su inteligencia lógico-matemática, destaca en matemática, razonamiento lógico, resolución de problemas, ¿ok? Le gusta trabajar desde la resolución de problemas con números, experimentar y aprende mejor usando pautas y relaciones, clasificando, trabajando con lo abstracto. Una de las profesiones más características de la persona que desarrolla su inteligencia lógico-matemática evidentemente son los ingenieros. Porque es menester hacerlo, por eso es que yo no me fui por esa área. Muy bien. Después tenemos la inteligencia, ya les comentaba, manual kinestésica. Evidentemente estamos hablando de las personas que trabajan en teatro, en danza, los bailarines, los deportistas, que son las personas que desarrollan habilidades y destrezas relacionadas con el movimiento de su cuerpo. Tanto movimiento grueso como movimiento fino, porque hay personas, por ejemplo, que con un clip tipo MacGyver te hacen maravillas. Hay docentes, por ejemplo, dentro de las instituciones educativas que no tienen habilidad alguna para hacer una cartelera, pero hay otros que tú le entregas una hoja de papel y hacen maravillas. Es decir, hay personas que tejen, que pintan, que bordan,
o que hacen cualquier tipo de actividad que implique el movimiento de alguna de las partes de su cuerpo. ¿Bien? No todos los niños, por ejemplo, tienen su inteligencia manual kinestésica desarrollada, pues simplemente no les gustan. No les gusta la actividad deportiva, no les gusta actividad que tenga que ver con nada de movimiento. Entonces a veces los padres cometemos el error de obligar a nuestros niños a que practiquen algún deporte. Lo hacen por complacerte o por obligación, pero realmente no hay ningún disfrute de esa actividad porque esa no es la inteligencia que más tienen desarrollada. Muy bien. Por otra parte, tenemos la inteligencia naturalista. Eh, en su casa, en la vida, se habrán topado con personas que le encanta sembrar las matas, que son como el profesor Doolittle, que andan defendiendo a los animales, forman parte de grupos de defensa de los derechos de los animales, no usan pieles, algunos casos extremos pues no comen carne, les gusta caminar por la naturaleza, son personas que van a la playa y entonces pasan horas caminando por la playa, disfrutan del mar, personas que les gusta ir al Ávila, son este tipo de personas que sienten predilección y favoritismo por todas las actividades a campo abierto, al aire libre, muy bien, y que tenga siempre que ver con ecología, con ecosistema, con cuidado de lo que es nuestro entorno natural, muy bien. También entonces estamos hablando de dos tipos de inteligencia sumamente importantes, disculpen. Inteligencia inter e intrapersonal, ya les comentaba anteriormente que ambas forman parte de lo que conocemos como inteligencia emocional. ¿A qué se refiere la inteligencia interpersonal? A la capacidad de relacionarte con otros, a la capacidad de formar parte del entorno de manera activa. Estamos hablando de la capacidad, la destreza, la habilidad que desarrollas para socializar. ¿Bien? Y cuando estamos hablando de inteligencia intrapersonal, estamos hablando en la capacidad que desarrollas para entenderte a ti mismo. Ambas te van a ayudar, evidentemente, para socializar, para tener una comprensión de tus intereses, necesidades, aptitudes, valores, etcétera, y todo eso va a favorecer el proceso de aprendizaje. Por eso es que dentro de nuestros procesos de enseñanza nosotros también tenemos que incorporar aquellos trabajos de grupo, trabajos colaborativos que favorezcan la socialización del ser humano, pero también tenemos que dar oportunidad a la reflexión, hacer actividades que induzcan a ese niño, a ese joven, a ese estudiante a reflexionar, a pensar, a repensar acerca de diferentes aspectos, a que tú consideres sus pensamientos, sus valores, su visión de las cosas. Bien, y finalizamos con la última, que es la inteligencia visual espacial. Yo asocio mucho a lo que decía Marco Aurelio, diseñadores gráficos, arquitectos, son personas que viven de la organización de su entorno espacial. Son personas que llegan a cualquier parte y se ubican rápidamente donde están. Hay gente, no sé si ustedes conocen personas que llegan a un estacionamiento, estacionan el carro, se van y después no saben ni dónde lo estacionaron. Entonces, puede ser por despiste, puede ser porque no les interesa, puede ser porque les cuesta ubicarse espacialmente, pero la inteligencia visual espacial es sumamente importante para tú ubicarte dentro del entorno donde te desarrollas. Cuando las personas desarrollan Alzheimer, por ejemplo, esta es una de las inteligencias que pierden, porque aparte de que pierden memoria, evidentemente, porque son incapaces de ubicarse dentro del espacio y del tiempo en el cual se encuentran. Muy bien. Hay autores que hablan de que Gardner propuso una novena inteligencia. Estamos hablando de la inteligencia moral, la inteligencia espiritual. Esto tiene mucho que ver entonces con los valores que tiene el ser humano y el entendimiento desde lo ético de lo que es bueno y malo. Bien, pero no se ha desarrollado demasiada bibliografía al respecto. Pero sí, realmente Gardner habló o habla acerca de esta inteligencia en algunos de sus escritos. Muy bien. Algunos de ustedes se ubican dentro de lo que es este tipo de inteligencia. Ya yo les dije desde mi punto de vista de que mi inteligencia lógico-matemática realmente está bastante comprometida. Y he tratado a través del manejo de mis otras inteligencias de que ella no me falle. Pero realmente no es mi fuerte. Bien,
Habrá otras personas que se ubican más dentro de lo que es la inteligencia lingüística, hay otras personas muy naturalistas, hay otras personas que son de mucho movimiento, muy manual kinestésico. Lo importante de todo esto, adelante Marco Aurelio, escribe, lo importante de todo esto, desde la postura de Gardner, con la cual usted puede estar de acuerdo o no, es que nosotros entonces debemos, al momento de planificar nuestra enseñanza, tratar de abordar de una manera holística a todo el ser humano desde sus diferentes perspectivas para tratar de favorecer ese conocimiento. Bien, aquí entonces tienen en pantalla un cuadro sacado de la revista Iberoamericana de Educación que me parece muy interesante, que de alguna manera nos da tips acerca de, desde cada una de las inteligencias, en qué destaca, qué le gusta y de qué manera aprende mejor. De esta forma, entonces, esto nos da algunas pautas de cómo nosotros podemos planificar nuestra enseñanza en función de lo que nos plantea este cuadro. Marco Aurelio nos dice, me considero mayormente en la inteligencia visual y lingüística, pero incorporar programación en mi área de trabajo, que es el diseño web, me ha forzado a desarrollar inteligencia lógico-matemática, por supuesto. Entonces, tú consideras que tienes mayor fortaleza desde lo visual y lingüístico, sin embargo, también tienes una gran fortaleza desde lo lógico-matemático, porque hay un lenguaje de programación que evidentemente tienes que manejar. Bien, gracias. Entonces, aquí está la segunda parte de ese cuadro, ¿ok? Que fíjense que tiene que ver con el planteamiento de Luca acerca de lo que es, como les decía, cómo aprende, en qué destaca y de qué manera, bajo algunas sugerencias, yo puedo, como docente, incorporar actividades para favorecer el aprendizaje de acuerdo a los diferentes tipos de inteligencia propuestos por Gardner. Ahora bien, nosotros vamos a hacer un ejercicio práctico. Y esta es la tarea de este módulo. No se me empiecen a preocupar, ¿ok? Tienen chance de entregarlo hasta el 15 de septiembre, porque sé que tanto desde el punto de vista el módulo de planificación y en el módulo de TIC, que la profesora Erika los tiene locos en ese sentido, ¿sí? Ustedes tienen muchísimo trabajo. Pero entonces a eso le vamos a sumar la actividad de evaluación que corresponde a este módulo. Entonces no se preocupen, tienen hasta el 15 de septiembre para poder entregarme la actividad que les voy a comentar a continuación. Aquí hay una malla. Esta malla la propuso Armstrong en su libro Las inteligencias múltiples en el aula, basado evidentemente en la postura de Gardner acerca de las inteligencias. Muy bien. Y es una muestra desde su punto de vista en la que nosotros podríamos pensar cómo planificar desde las inteligencias múltiples. Y él propone una cantidad de ejercicios y modelos de clase que nosotros no vamos a ver a continuación, pero sí nuestro ejercicio tiene que ver con esta malla que ustedes ven aquí. Aquí la vemos un poco mejor. Fíjense bien, la malla tiene elementos importantes, tiene un objetivo a lograr. En el caso nuestro no va a ser un objetivo específicamente, va a ser un tema a abordar. Bien, y nosotros ¿qué vamos a hacer? Planificar desde cada una de las inteligencias actividades que desde nuestro punto de vista como docentes nosotros consideramos que pueden favorecer que el estudiante aprenda acerca del tema. Fíjense el ejemplo. El ejemplo dice, el tema es la función de los signos de puntuación. ¿Qué voy a hacer yo? Desde lo lógico matemático voy a planificar 3 actividades que tengan que ver con los signos de puntuación para que mis estudiantes lo aprendan. En el ejemplo nos aparece, desde lo lógico matemático, sustituir los los signos de puntuación por números, pues estamos hablando de la inteligencia lógico matemática, o mandarles tareas de clasificación. Desde trabajar códigos de colores, porque estamos desde lo lógico matemático. Desde lo espacial, se sugiere convertir, por ejemplo, los signos de puntuación en imágenes. Aquí podríamos utilizar emoticones, que existen muchas imágenes que tienen que ver con los diferentes signos de puntuación, de tal manera de que el estudiante los recuerde mejor.
Cuando hablamos de signos de puntuación, desde la inteligencia musical, nosotros podríamos hacer la reconversión a lo que son los signos de puntuación a nivel de la música. Podríamos hablar de las notas musicales. Y así sucesivamente, desde cada inteligencia, yo voy a planificar 3 actividades que ayuden a que el estudiante adquiera el conocimiento que estoy esperando, que es el tema objetivo. Bien, en este caso del ejemplo, los signos de puntuación. ¿Estamos claros? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Basado en el modelo de Luca, es decir, en este modelo, ¿sí? Es decir, contenido en el centro y alrededor las inteligencias múltiples de Gardner, vamos a desarrollar un tema. El tema va a ser el béisbol en Venezuela. Es decir, aquí en el tema lo que va a aparecer es el béisbol en Venezuela. Para cada inteligencia vas a diseñar 3 actividades que los niños pueden realizar para conocer acerca del béisbol en Venezuela. Les pongo un ejemplo. Desde la inteligencia lógico-matemática yo puedo inducir a mis estudiantes a que busquen estadísticas acerca de cuáles equipos han ganado más temporadas en el béisbol de Venezuela desde el año 1950 hasta la fecha. Bien, fíjense que estamos hablando de elementos estadísticos porque estoy trabajando con la inteligencia lógico-matemática. Es un ejemplo para que sepan lo que van a hacer. La población a quien va dirigido este recurso es para niños de 6º grado. Son niños bastante grandecitos, son niños preadolescentes entre 10 y 12 años, razón por la cual pues no tengan temor en incorporar actividades un poco más complejas, para poder desde cada inteligencia conocer acerca del béisbol en Venezuela. Esta actividad la pueden hacer en pareja, no hay ningún problema. Y me la van a enviar cuando la tengan lista a través de mi correo electrónico que tienen en pantalla, ya ustedes lo conocen, que es ericamarano@gmail.com. Si hay alguna duda con respecto a la actividad, este es el momento de responder a sus inquietudes. Vamos a ver. Entonces, mientras tanto, ustedes escriben si tienen alguna duda, voy nuevamente. Adelante, Jorge. El tema central aquí es el béisbol en Venezuela. Alrededor están las inteligencias múltiples de Gardner y para cada inteligencia usted va, disculpen, a planificar una actividad desde esa inteligencia para que el niño conozca acerca del béisbol en Venezuela. Los dejo a su libre albedrío, Esther María. Fíjense, ustedes pueden hacer... como ya están identificados con lo que es hacer un mapa mental o conceptual en línea, lo pueden hacer así. Si se les hace más fácil hacerlo en Word o hacerlo en PowerPoint, pues no hay ningún problema. Lo importante es que sea en línea porque me lo van a mandar a mi correo electrónico, es decir, no me lo pueden entregar en físico porque no nos vamos a ver. Bien, entonces el formato que ustedes decidan no me importa. Lo que me interesa es que yo vea esto, que yo vea esta estructura. De repente aquí... muchos lo han hecho cuando hacemos el ejercicio a nivel presencial, el béisbol en Venezuela, entonces me colocan un icono que tiene que ver con el béisbol, o colocan una imagen que tenga que ver con los equipos de béisbol en Venezuela, o colocan un bate y una pelota, no lo sé. Es decir, los elementos de diseño del recurso yo los dejo a su libre albedrío y a lo que ustedes decidan. Pero a mí lo que me interesa ver es esto, el contenido central, las inteligencias de Gardner y para cada inteligencia 3 actividades que ayuden al estudiante a conocer acerca de este contenido. Jorge dice, mi duda es con respecto al correo. Yo estaba mandando cosas a uno de Hotmail. No, yo no reviso con frecuencia mi correo Hotmail. El correo que yo reviso con más frecuencia es el correo Gmail. Por eso es que a veces no tienen respuesta oportuna acerca de sus planteamientos. Con respecto a las tareas, les recuerdo que las tareas no me las envían, por lo menos a TIC. Lo que tiene que ver con TIC no es a mi correo personal. Lo que tiene que ver con TIC, las entregas son directamente en el aula virtual. En este caso en particular, que es el módulo de teorías del aprendizaje, voy a aceptar la tarea a través de mi correo Gmail.
pero las tareas que tengan que ver con el módulo de TIC no las reviso por mi correo, las reviso a través del aula virtual directamente. ¿Ok? Bien. Y con esto, pues damos por concluida no solamente la clase de hoy, sino el módulo. Bien, un módulo interesante, un módulo que nos ha permitido conocer diferentes posturas de diferentes autores con respecto al proceso de aprendizaje. Vimos a Skinner, el planteamiento conductista, estuvimos viendo el aprendizaje significativo de Ausubel, nos identificamos con el aprendizaje de Piaget, nos identificamos con la teoría sociocultural de Vygotsky. Hoy estuvimos viendo un poco de la teoría social de Bandura y concluimos entonces con el planteamiento de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Si tienen alguna duda con respecto a la tarea que tienen que entregar, les repito, me la van a enviar a mi correo electrónico ericamarano@gmail.com. Tienen chance hasta el 15 de septiembre para la entrega de esa tarea, es decir, no se me estresen por nada. Si tienen alguna duda, siempre estoy a su disposición a través del WhatsApp o a través del mismo correo electrónico de Gmail, porque el Hotmail casi no lo utilizo. Y si tienen alguna duda, pues este es el momento para consultas con respecto a la tarea que tienen que hacer. A ver, José nos pregunta, ¿esta nueva actividad la va a montar en la página de las actividades anteriores? No, porque esta actividad no forma parte de tecnología de la información y la comunicación. Lo que sí creo entender detrás de tu pregunta es que si se está grabando, sí, esta actividad se está grabando y el video yo lo voy a montar en YouTube como el video pasado y les comparto el vínculo para que ustedes puedan tener a disposición la actividad de hoy. Sí, Jorge, ya lo acabo de decir, la clase se está grabando y la voy a compartir con ustedes, igual que la clase anterior, a través de YouTube. Yo les mando por WhatsApp el vínculo correspondiente. De tal manera que ustedes tengan a disposición no solamente la presentación, sino de alguna manera las indicaciones de cómo van a hacer la actividad prevista para este módulo. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces si no tenemos preguntas, ahora sí me despido de ustedes con el módulo de teorías del aprendizaje. Estoy segura de que van a tener éxitos en la realización completa de todo el diplomado. Adelante, María Elisa. Los invito a que tengan la mejor disposición para el aprendizaje. Todos los módulos del diplomado son fantásticos. Todos van a dar un aporte, un plus a su formación como futuros docentes. Así que motívense, continúen adelante, no desmayen, véanle siempre el lado significativo al aprendizaje que están adquiriendo, ¿sí? De tal manera de que sean los mejores educadores que nosotros estamos esperando que sean. María Elisa, espero por tu pregunta. Gracias a ti. No, no, María Elisa, no, 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 no. No hay ninguna tarea. De hecho, yo les compartí el video con la grabación de la clase, y no había ninguna asignación. La asignación para aprobar este módulo es la que estoy compartiendo con ustedes hoy, que es la malla, esa red que le estoy pidiendo que hagan con respecto al béisbol en Venezuela y las inteligencias múltiples de Gardner. No hay ninguna otra tarea. Bien, muchachos, entonces con esto damos por concluido nuestra actividad de hoy. Esta clase fue un poco más corta que la anterior. Les auguro éxito en la realización del diplomado. Agradezco por su responsabilidad y por su atención y pues nos estamos comunicando permanentemente a través del WhatsApp. Que pasen un feliz domingo y por supuesto un feliz inicio de semana.